haciendo de todo un poco, Vive TV Chile, frecuencia 8 BTR, conversando y conociendo hechos importantes de nuestra gente, la gente de la ciudad. Y es por eso que me visita el día de hoy Verónica Juretic. Ella es magíster en políticas públicas de la Universidad de Concepción, con quien vamos a profundizar respecto, además ella es directora regional de la Fundación de la Superación de la Pobreza. Un agrado, Verónica, tenerte como invitada a nuestro programa para conversar de un hecho sensible. El informe de la CEPAL dice que Chile es el segundo país con menos pobreza después de Uruguay. Así es. Ahora, conversémoslo, analicémoslo, profundicemos respecto, ¿cierto? No sé si sentirnos orgullosos con esta noticia o la verdad es que si la examinamos nos complica igual. Un gusto. Muchas gracias por invitarme y además por darle cabida a estos temas que, si bien a veces aparecen tan lejos de uno, son tan cotidianos, ¿no? Bueno, respecto a lo que tú planteas, decir que efectivamente nosotros hemos bajado la pobreza medida por ingresos. ¿A qué me refiero? A que hoy día en Chile, hasta hace muy poco, se medía la pobreza de acuerdo a la cantidad de ingresos que recibía una familia y en función de eso se determinaban los niveles socioeconómicos al que pertenecía. Pero ahí no hay que enredarse porque a esos ingresos se les suman los bonos y los subsidios que el Estado da en determinadas fechas del año. Por lo tanto, si nosotros medimos pobreza en marzo o en agosto, que viene el bono marzo o un bono agosto, tiende a disminuir. Políticamente es un tema complejo porque a ningún gobierno le agrada tener altos índices de pobreza, pero hay que entender que si la pobreza no se midiera por ingreso y la midiéramos, por ejemplo, en calidad de la educación y vemos los resultados del CINCE, ¿qué tendríamos que pensar? Que no hay tal. Que no hay tal y que a lo mejor la pobreza cubre el 40 o 50%. En definitiva, lo que les trato de contar o de explicar es que la pobreza necesita ser mirada de manera multidimensional. Nosotros los seres humanos, las mujeres, los hombres, los jóvenes, los niños, tienen diversas dimensiones en su vida. Tienen aptitudes, tienen sueños, tienen necesidades orgánicas, tienen necesidades de vivienda. De esa manera hay que medir la pobreza, de manera integral. Verónica, ¿hay gente que se acostumbra a la pobreza? Yo creo que ese es un prejuicio. Lo que está pasando es que la política pública de dar bonos le está mandando una señal a las personas de que no tienen que hacer nada para poder recibir ese bono, ¿sí? Un ejemplo súper concreto. Nosotros en alguna parte, no voy a nombrar la comuna para no estigmatizar, pero es una práctica cotidiana que en invierno en algunas localidades se reparta alfalfa para los animales. Y al transformarse en una cotidianidad, ha hecho que la gente deje de sembrar durante el verano su alfalfa para sus animales porque saben que el Estado les va a entregar alfalfa. Entonces, cuando nosotros nos preocupamos de dar sin comprender a quién damos y en qué contexto estamos dando, le estamos mandando una señal de no se mueva, no haga nada, porque si no va a dejar de recibir el beneficio. Y eso, fíjate que va en directa relación con quienes a lo mejor no quieran saltar de lo que hoy día se mide con el famoso puntaje de la ficha CAS, sí, ¿verdad? Que si te sales del puntaje vas a dejar de percibir esos beneficios que el Estado te da. Exacto, o sea, si tú, por ejemplo, yo soy jefa de hogar y no tengo cuarto medio y estudio y saco mi cuarto medio, me baja el puntaje y además dejo de percibir seguramente algún beneficio. Por lo tanto, lo que hay que entender, y con esta política que hoy día miramos la pobreza, no estamos viendo las capacidades de la gente que además que se está en contexto de pobreza, no se es pobre. Pero ¿se puede superar la pobreza? Pero sin duda alguna que se puede Dando superar. La oportunidad se puede. Pero es que ese ¿Y qué dicen los estudios comparativos con otras experiencias en otros países? Lo que dicen los estudios es que es necesario que empezamos a entender la pobreza en su multidimensionalidad, es decir, que podamos integrar las capacidades de estas personas que, ojo, están en condición de pobreza, no es que sean,
¿sí? Yo, por ejemplo, hoy día yo puedo caer en condición de pobreza, no sé, si pierdo todo, si pierdo mi casa, si quedo discapacitada, porque el Estado hoy día no me da un soporte social. Tú puedes caer a condición de pobreza si quedas discapacitado, si no tienes una pensión, porque las pensiones nuestras son bajas y si tu casa se derrumba. No sé si me explico. ¿Sí? Aquí hay un tema asociado a pobreza que tiene que ver con la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la incapacidad que yo tengo de reponerme rápidamente frente a un shock. Nosotros quedamos súper vulnerables en el contexto del terremoto. Hubo gente que no vivía en condición de pobreza y que cayó a la línea de la pobreza, Sí, claro. porque se derrumbó su casa, porque tenía un crédito hipotecario Evidente. y se cayó su edificio. Entonces, lo que hay que entender es que la pobreza es un tema que tiene que ver con responsabilidades del Estado, pero además tiene que ver con nosotros como sociedad para podernos medir en términos del desarrollo y de nuestras capacidades. ¿Cuál es el rol de la educación en el empuje por sacar, ¿cierto?, a la masa que hay? Hoy día la cifra habla de 14,5% de pobreza. Por ingreso, ¿sabes qué? Por ingreso. Y por multidimensionalidad, 22,7% en la región. Imagínate. Si tú calculas es un poquito menos del doble, pero es bien potente esa realidad y eso que no se miraron algunas dimensiones. Por ejemplo, la gente de Coronel, Bocamina 2, alrededor. Seguramente esa gente medida por ingreso, la mayoría no está en condición de pobreza, pero si tú miras sus condiciones de vida, cómo respiran, cómo conviven los niños, la cantidad de contaminación que tienen en el cuerpo, tú te das cuenta que efectivamente ellos sí están en una condición de pobreza porque están excluidos. Nadie les preguntó si ellos querían vivir de esa manera. Verónica, ¿y qué pasa con el 4,5% que tenemos de extrema pobreza? Esa extrema pobreza responde básicamente... ¿Es una herencia que los países todos van a seguir teniendo? Exacto, yo creo que ese es el resultado de este modelo económico que promueve la acumulación de capitales por sobre el respeto a los derechos humanos. A mí personalmente me parece que ese 4,5 es una vulneración a los derechos humanos, porque estamos hablando de gente que no tiene condiciones mínimas para vivir o para sobrevivir. Te quiero llegar a las cifras duras y tú las manejas. Estamos hablando de un promedio de 17 millones de habitantes y estamos hablando de un 5%, 4,5, 5%. Es decir, la cifra es altísima. Aunque hayan 100, debiera preocuparnos, pero la cifra es bastante más alta. Sí. Y pensando además que nosotros no hemos conversado, por ejemplo, de la distribución del ingreso. Nosotros en Chile, el 5% más rico se lleva el 60% del Producto Interno Bruto. O sea, y el resto, de ahí para abajo entramos todos nosotros a repartirnos esto. Entonces, cuando hablamos de la repartija, estamos hablando de que hay cerca del 50% de nuestras familias hoy día que viven con en promedio 320.000 pesos. Ah, claro, sí. Y eso es pobreza, porque es decir, lo que se dice, la desigualdad se mantiene. Es enorme, pero además se ha profundizado. O sea, no hemos avanzado desde hace 18 años que estamos midiendo la distribución del ingreso, no hemos avanzado nada. Y eso tiene que ver también con las políticas públicas, donde damos dinero, porque decimos, claro, focalizamos, pero ¿focalizamos para qué? Para solamente generar un mecanismo de control, para que esto no se desborde. Verónica, estamos conversando con Verónica Juretic, ella es magíster en políticas públicas, hablando principalmente del rol que ella cumple en la Fundación para la Superación de la Pobreza. Ella es asistente social de profesión, es profesora de la Universidad de Concepción y profesora en la Universidad de Santo Tomás. Conoce el tema totalmente. Por lo tanto, ¿qué apreciamos ahora en el tema que la gente se queja? Te estoy llevando al área del día a día. Enseguida vamos a ver, ¿cierto?, el rol de la Fundación, pero principalmente con el tema salud. La gente se queja. Sí. Volviendo al mismo tema respecto de la pobreza, lo que está pasando es que si bien hay un acceso, comillas, universal a la salud, es decir, tenemos una oferta, la calidad hoy día es lo que nos complica. Nos complica la calidad, por ejemplo, en cobertura en educación. Somos uno de los países latinoamericanos que tiene casi el 100% de cobertura básica y media. Pero ¿cuántos de los alumnos que salen de cuarto medio comprenden lo que leen hoy día? No, ese es un tema... Menos del 30%. Sí, claro. Y cuando tenemos una población analfabeta por desuso
o por mala educación, también tenemos un capital humano mermado, menguado. Entonces no le conviene a nadie, no le conviene ni a las empresas ni al Estado tener esta masa analfabeta. Estos dos jóvenes que mataron en Valparaíso fueron agredidos por otro joven que es de su misma condición social, pero que además expresa un grado de intolerancia y de falta de análisis de la realidad potentísimo. Y una crisis familiar que hay en esa familia también. Sí, pero a mí me parece que también hay temas de fondo, o sea, que alguien se sienta con el derecho de poder matar a alguien, hay trastornos, o sea, hay trastornos sociales profundos. Sí. El Banco Mundial, Verónica, ¿cómo define la pobreza? Me quiero salir de Chile, me quiero salir ya de la octava región que estamos viéndola, comparándonos. ¿Cómo el Banco Mundial define la pobreza? El Banco Mundial tiene varias formas de medir la pobreza y, por ejemplo, en África y Asia, Sudáfrica, principalmente la mide por ingreso paridad dólar, ¿sí? Porque son países que tienen muy bajos ingresos, entonces para poder tener algún rango de medición, miden la pobreza de cuántos dólares gano yo diario, y el que gana menos de $1 es pobre, el que gana $1 o más no es pobre, pero incomparable con nosotros porque nuestra calidad de vida es mucho más altísima. Pero hay otra medición que tiene que ver con esta multidimensionalidad, ¿no? Que tiene que ver con abordar las dimensiones del ser, el hacer y el estar de la persona para ver si está realmente en condición de pobreza o no. Por ejemplo, si yo soy una mujer rural hoy día, acá en la octava región, yo estoy en condición de pobreza aun cuando mi marido gane más del mínimo. ¿Por qué? Porque no tengo acceso a poder desarrollarme si yo quisiera estudiar, no tengo acceso a que mi hijo vaya a la sala cuna, porque hoy día en las zonas rurales no hay sala cuna ni jardines infantiles, no tengo acceso a agua potable ni luz eléctrica. Entonces hay que medir la pobreza hoy día con diferencia, no podemos seguir mirando a este país como si todo ocurriera en Santiago, tenemos que salir y empezar a mirar realidades locales para poder ser pertinentes, y no todos necesitamos la misma vivienda, no todos necesitamos el mismo tipo de educación. Pero este pensamiento, ¿tú crees que tiene alguna sensibilidad para llegar a estas autoridades, al Estado de Chile, diría yo? Olvidémonos de gobiernos ya. Yo creo que el Estado chileno debiera cambiar este tema. En enero de este año, la comisión para medir la pobreza, que fue creada bajo el presidente Piñera, bajo el gobierno del presidente Piñera, entregó el informe. Y efectivamente se recogieron, este gobierno entrante de la presidenta Bachelet recogió esta propuesta y efectivamente se integraron algunas dimensiones de pobreza y como te digo, en esas dimensiones salimos con un 22%. De pobreza en la región. Imagínate si nosotros hubiésemos integrado todas las mediciones. Te pongo un ejemplo. Atacama, donde ocurrió el aluvión, tenía medición por ingreso del 7% de pobreza. Por multidimensionalidad se fue al 24%. Y en la dimensión hábitat, de cómo vive la gente, cuando se mide el cómo vive la gente, se dispara el índice. Entonces, te das cuenta que la realidad de la pobreza tiene que ver con la calidad de vida, en definitiva, de las personas. Oye, a la fundación a la cual tú eres, ¿cierto?, la directora regional para la superación de la pobreza, ¿le preocupa la pobreza infantil? Sí. Acá en la región hay dos grandes problemas asociados a la pobreza, la infantil y la del adulto mayor. La del adulto mayor me sorprende, ¿eh? Sí, pero sí. ¿ya? Somos una región, en definitiva un país que está envejeciendo sobre el 8%. Entonces, los adultos mayores en zonas rurales están quedando solos, pero además sin asistencia ni soporte de ningún tipo. Y están quedando en el olvido. Y es fácil ver en las zonas rurales que hay una mujer, niños pequeños y adultos mayores, porque los hombres salen a buscar trabajo a otros lugares, porque las empresas forestales e hidroeléctricas no absorben mano de obra local. Entonces son trabajos foráneos. Verónica, ¿y qué va a ocurrir en lo que se nos viene, que es una tremenda mochila que el Estado de Chile se va a encontrar con estas jubilaciones de las generaciones que van a partir, diría yo, del año 2010, 2015, 2020, a comenzar a recibir, y con la velocidad que tú me estás diciendo que estamos envejeciendo, se viene un tema de pobreza, por eso me sorprende, digo,
para los adultos mayores de la tercera edad. Tremendamente. Se viene un futuro complicado. Complejo, además desde el punto de vista de la salud también, porque estamos envejeciendo y no de manera saludable, ¿sí? Hay altas tasas de envejecimiento con problemas asociados a enfermedades crónicas altísimas, y no solo una enfermedad, sino que diabetes, enfermedades coronarias, Alzheimer. O sea, nosotros somos un país que está envejeciendo de manera además muy compleja. Yo creo que esto va a ser mucha crisis al Estado y tarde o temprano se van a tener que hacer cargo de alguna forma. Estamos conversando con Verónica Juretic, ella es magíster en políticas públicas. Vamos a hacer una pausa y enseguida seguimos con esta conversación que estamos sosteniendo. Ella es directora regional también de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Una pausa y ya volvemos. Haciendo de todo un poco, Vive TV Chile, frecuencia 8 BTR, conversando con Verónica Juretic, magíster en políticas públicas, hoy hablando acerca de la Fundación para la Superación de la Pobreza, tema en el cual vamos a profundizar ahora, y por supuesto, estando acá, teníamos, Verónica, que preguntarte acerca de en qué momento estamos como país respecto a nuestra pobreza. Y la verdad es que antes, te sigo postergando con tu fundación, pero aprovechando tu presencia, ¿qué pasa con la pobreza de la cultura? ¿Qué pasa con la pobreza de la enseñanza? ¿Qué pasa con la pobreza incluso, y aquí ya me vuelo, la pobreza hasta espiritual que lleva a las personas a tener hoy día? Qué bueno que tú me preguntes por eso y que se entienda que efectivamente la dimensión del ser humano, está asociada a estos temas, a la pobreza de la cultura, a la pobreza de la memoria o a la pobreza de querer soñar o desarrollar mis propias capacidades. Por eso hay una corriente muy fuerte hoy día respecto de cómo se piensa la pobreza, de que la pobreza en sí misma es una violación a los derechos humanos, porque en alguna manera coarta la posibilidad de desarrollarte sana y natural y libremente. Entonces, por ejemplo, en esta región que es tan rica, para los que las conocemos, en cultura, los espacios son tan limitados, y es más, si tú no estás en Concepción mismo, y ocurre lo mismo con Santiago, es muy difícil y cada vez más distante la posibilidad que tú tienes de acceder a recursos para potenciar tu arte. Nosotros trabajamos en la Fundación en zonas principalmente rurales y nos hemos encontrado con una riqueza enorme de cultores, de artistas. Por ejemplo, en Yumbel, no sé si ustedes saben, pero hay 2 poetas que han viajado a España, han recibido premios y acá nadie les conocía. ¿Te das cuenta? Hay gente que todavía trabaja el cuero, en Penco hay gente que trabaja la greda que sale de Penco y que exportan en pequeñas cantidades. Entonces hoy día no tenemos espacio para hablar de cultura. Es decir, hablando de pobreza, descubrimos que hay gente rica con sus trabajos, con sus manualidades y con su intelecto también. Así es. Pero que, producto del centralismo, quizás no puede salir a mostrar lo que ella sabe, a mostrar su riqueza. Mira lo que estoy diciendo. Así es, eso. Y por eso que la política pública, mientras siga pensando que la pobreza tiene que ver con la carencia y no reconozca en esa persona el recurso, vamos a seguir gastando plata si hay gente y hay territorios donde no se necesita invertir, se necesita dialogar, ponernos de acuerdo y para poder visibilizar lo que ellos tienen como recurso en sí mismo. Pero siguiendo tu idea, Verónica, tú estás entonces, me imagino que participas de la idea de estas modificaciones que hubo en la encuesta CACEN respecto a que antes se medía si tenías o no un televisor o no, o si tenías la cocina a leña o la cocina a gas. Es decir, ¿estás de acuerdo con ese avance? Sí, lo que pasa es que es un avance pequeño en relación a este estado moderno. El mundo hoy día está globalizado y nosotros estamos midiendo pobreza como medían antes los países subdesarrollados. Entonces es necesario que rápidamente nos instalemos a dialogar y reconozcamos, por ejemplo, que no podemos tener estos índices del CIMSE. Aunque varios lo descalifican, es una forma de medición nuestra que arroja una verdad, arroja una mala calidad de la educación. Entonces esta desigualdad no puede seguir existiendo. Pero Verónica, malos resultados del CIMSE, ¿por qué? Porque los profesores, generación de profesores, ¿ya? No está capacitado para entender a estas generaciones
a las cuales ellos tienen la responsabilidad de hacerles entender, o, ¿cierto?, quizás venga esto como una consecuencia de las familias propiamente tal. ¿Qué nos ocurre ahí entonces? Bueno, nos vamos a meter en un tema súper complejo, pero entre las cosas que hoy día podemos conversar es desde que hay barrios segregados, hasta que hay escuelas segregadas, hasta que hay educación segregada. O sea, nosotros hoy día, depende de lo que pagamos por la educación de nuestros hijos, sabemos en qué escuela y qué calidad de educación están teniendo. Entonces la palabra de fondo es segregación, ¿sí? Hoy día no nos podemos juntar entre alumnos que sean hijos de papás no profesionales con hijos de papás profesionales. Eso no existe, esa realidad no se da y debiera darse, porque convivimos todos en una misma sociedad. ¿Por qué no pudiera darse? Porque yo no pudiera ir o mi hijo pudiera ir a una escuela sea compañero de un niño que su papá es obrero. Ahí está la riqueza de un país. Así era antes. Entonces, si nosotros antes no estábamos tan separados, ahora sí construimos barrios para pobres, barrios para clase media y barrios para clase alta. Tanto es así que hoy día hay un subsidio a la clase media emergente, que no es otra cosa que la gente que está ganando un poquito más de recursos, pero que es súper vulnerable, porque si se enferma no va a poder pagar el hipotecario a fin de mes. Claro. ¿Qué hace? ¿Cuál es la función de la Fundación para la Superación de la Pobreza en este escenario? Bueno, lo primero es generar propuestas a la política pública de cómo trabajar, ¿sí? Entonces, por eso que constantemente estamos haciendo estudios y estamos mostrando. ¿Estas propuestas las recibe quién? Nosotros tenemos un estudio que se llama Umbrales Sociales, que establece mínimos de prestaciones por cada ámbito del bienestar. Establece mínimos de prestación en salud, en educación, en trabajo, y se las entregamos cada vez que hay elecciones presidenciales a los candidatos, ¿sí? Las explicamos, las dialogamos. Decir también que estos mínimos sociales no es que se nos ocurran a nosotros en el escritorio, son sacados desde los propios territorios a este compendio de información. Entonces, información hay, por lo menos el político que quiera levantar algo desde la realidad, ahí está esa información. Y además tenemos un programa que se llama Servicio País, que convoca a profesionales recién titulados de las más diversas áreas de profesionales y van a trabajar a zonas rurales, ¿sí? Ejemplo, nosotros tenemos hoy día un equipo en Alto Biobío conformado por un arquitecto, un asistente social y un ingeniero en turismo. Estamos trabajando la vivienda social con diseño pehuenche y además estamos trabajando con emprendedores turísticos pehuenches en el Alto. ¿Y la recepción de ellos, de los habitantes del lugar? Maravillosa, ¿sí? Maravillosa, porque los profesionales se van a vivir a ese territorio, entonces se forman parte de esa comunidad y entienden cómo viven su condición, ¿sí? Pero por sobre todas las cosas logran valorar los recursos, porque nosotros no vamos a hablar de carencias, de necesidades, vamos a hablar de potencialidades, de recursos que hay en esos territorios y levantamos proyectos, ¿sí? Y vamos levantando proyectos de desarrollo territorial, pero además incluyendo a todos, incluyéndolas a todas también. ¿Esta fundación cómo se financia? ¿Cómo funciona? Para conocerla nomás, por curiosidad, Verónica. Tenemos financiamiento principalmente público en asociación con diversos ministerios, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Educación y Cultura. Yo creo que los ministerios o el Estado está visualizando que superar la pobreza no solo necesita de inyectar recursos, sino que también hay que distribuir el capital humano. Está comprobado que el 60% del recurso humano profesional está en Santiago. No puede ser que en las comunas más rurales haya 1 o 2 profesionales por comuna. Eso también dice algo del país. Eso también dice de la realidad, de cuánto necesitamos que la gente se distribuya en el país. Y eso, no sé si lo podemos asociar con una tremenda crisis que hay en el servicio de salud y sigo tratando de seguirte con el tema de, por ejemplo, lo que ocurre con los médicos en las postas, por ejemplo, que tienen que atender a los habitantes de un villorrio, pero no hay médicos que se vayan. Sí,
por varias razones. No hay médico porque van a un territorio donde no tienen ningún soporte social si ellos quieren, por ejemplo, seguir capacitándose, porque no hay internet, les cuesta llegar, porque no hay incentivo por parte del Estado para que este médico pueda estar un tiempo haciendo una labor social y después, no sé, capacitarse o asegurar una beca. Tampoco nadie quiere ir a un territorio donde no va a haber ni anestesia y a riesgo de que fallezca alguien. Yo siento que la salud en sí misma está en crisis, pero además no solo tiene que ver con, insisto, con un tema de asignación de recursos, sino de una planificación territorial respecto de lo que se necesita en esos territorios, en esa zona. El tiempo nos está alcanzando, Verónica. Entiendo que hay información pronto sobre el impacto socioambiental producido por la industria forestal. Sí. Háblanos acerca de eso que se viene. Nosotros hicimos un estudio en las comunidades de Santa Bárbara, Quilaco y Alto Biobío respecto de cómo había impactado a las comunidades la instalación de hidroeléctrica y de forestales. Por conclusión, solo 3 cosas bien importantes. La primera es que quienes evalúan como positivo la instalación de estas empresas sin que desconozcan el daño que le han provocado al medio ambiente, dicen que bueno que llegaron las empresas porque si no estaríamos solos. O sea, desconocen absolutamente la presencia del Estado, ¿sí? Entonces eso tenemos que tener súper claro. Hay un Estado que no está llegando a todas partes. ¿Te sorprende? Por tu pega te lo pregunto. Hoy día que alguien nos cuente eso, creo que debe ser impactante en estos tiempos modernos, especialmente para nosotros que vivimos acá en la ciudad, diría yo. Sí. Pero encontrarse con esa realidad debe ser sorprendente. Es sorprendente porque además tú te das cuenta cuando conoces esos territorios que son territorios riquísimos desde lo cultural y desde lo territorial, que pudieran ser explotados desde lo turístico, pudiera ser trabajado de manera muy distinta y sustentable, no como hoy día que se les tiene abandonado. Entonces eso es lo primero. Y lo segundo es que estas empresas lo que llegaron a hacer para asegurar el compromiso que ellas tuvieron respecto de la responsabilidad social es distribuir un capital, un porcentaje de su capital. ¿Y sabes cómo lo distribuyen? Levantando concursos, ¿sí? Concursos de emprendimiento, pero además de manera individual, no colectiva. Entonces lo que han hecho es que han dividido a las comunidades, porque ya tú ya no pasas a ser mi vecino, eres mi competidor para ganarme ese poco recurso que me entregan. Y además empieza la gente a pensar que ser emprendedor es su trabajo y no sienten que el derecho a trabajar es un derecho y se ha perdido la noción de derecho a trabajar. Entonces cae sobre el sujeto la responsabilidad de tener pega. ¿Y qué trabajo vas a tener en un territorio donde no hay nada a tu redonda, solo pino o solo hidroeléctrica, y tú no estás capacitado para trabajar en esas empresas? Así es. Verónica, ¿superaremos algún día la pobreza? Yo creo que sí, es posible, pero se requiere un cambio de actitud de todos y de todas. Yo creo que de verdad necesitamos cambiar y dejar de pensar que somos lo que tenemos, sino que tenemos que empezar a pensar que somos en realidad lo que de verdad somos, no solo lo que tenemos en términos cuantitativos. Verónica, muchas gracias por habernos visitado. Verónica Juretic, magíster en políticas públicas, directora regional de la Fundación para la Superación de la Pobreza. Felicitaciones y sigan adelante. Gracias. Maravillosa la tarea que hacen. Muchas gracias. Nosotros estamos poniendo el punto final a esta edición de Todo un Poco, Vive TV Chile, frecuencia 8 BTR, conversando y conociendo hechos de nuestra gente. Muchas gracias.